Buenas noches. Este video es para explicarles un poquito de la filosofía moderna. Ya deben haber visto los videos sobre la filosofía helenística y sobre la filosofía medieval que les he subido y han hecho sus prácticas. Esto es para una síntesis general que no sustituye la lectura del material sobre la filosofía moderna. Vamos a ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Tenemos nuestra línea de tiempo en la cual nos quedamos en la filosofía medieval que estuvo desde el siglo III hasta el siglo XV más o menos después de Cristo, o sea que una época bastante amplia en la que hablábamos de que lo principal de esta filosofía es la vinculación entre la fe y la razón, ¿ok? Entre la filosofía y la religión. Era cómo conjugar esas dos cosas, es el gran tema de la época medieval, pero siempre recordando que la que queda arriba y como más importante es ¿cuál? Díganlo ustedes, la fe, la religión, y la que queda como subordinada o como sirvienta de la fe es la razón y la filosofía. Ese era el gran problema de estos pensadores de aquella época y que decíamos que como era una época feudal, ya les expliqué ese modo de producción, y era una época en la que la Iglesia Católica tiene el gran poderío económico, social, político, pues entonces la filosofía también está dentro de ese marco y los grandes filósofos que conocemos de esa época pues son curas de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a ver cuál es el cambio que se da en esta época moderna. Fíjense que nosotros hablamos de moderno como si es algo actual, pero realmente la modernidad es vieja. Eh, ¿qué, Pensemos qué ocurre en el siglo XV después de Cristo, qué ocurre que nos compete muy directamente a nosotros aquí en el Caribe. 1492, que es el siglo XV. ¿Qué pasó? El llamado, entre comillas, descubrimiento de América, que realmente es la colonización y la conquista de América, porque descubrir no descubrieron nada, porque ya había gente por estos lados. Y precisamente allí es que se marca el inicio de la época moderna, precisamente porque da un giro Europa sobre todo, porque desde su perspectiva sí se están desayunando con que con que existe este otro mundo que para ellos, fíjense que le llaman el nuevo mundo, porque para ellos no existía nada más. ¿Qué pasa? Que esto va a marcar también una transformación en las formas de producción de riqueza. Eh, Vamos a estar pasando a lo que es el desarrollo del modo de producción capitalista, que es en el cual todavía nos encontramos, aunque muy distinto al de aquella época, pero para nosotros recuerden que estamos siempre viendo cómo el pensamiento filosófico se vincula con lo que está pasando a nivel económico, social, político, etcétera. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a tener que en este siglo, ya a partir del siglo, después del siglo XV, en el siglo XVI, se da lo que se conoce como el Renacimiento en Europa, que algunas personas lo ven como una época aparte y otras como parte de la filosofía moderna. Y cuando hablamos del Renacimiento, que estoy segura de que les han hablado de eso en otras clases, ¿qué es lo que renace? Tenemos que preguntarnos. Renacimiento. ¿Qué es lo que renace? En el caso de Europa, lo que renace es un retorno a cuestiones de la filosofía griega que ya hemos visto. Si nos fijamos, realmente la filosofía griega nunca estuvo fuera, nunca se dejó, porque ya hemos visto cómo San Agustín, Santo Tomás realmente retoman cuestiones de Platón, de Aristóteles. La visión del universo que tenía Aristóteles se mantuvo durante toda la Edad Media, bastante atrasada, porque era la idea de que la Tierra está en el centro y no se mueve. Bueno, la cuestión es que, ¿qué es lo que retoman de los griegos ellos? Lo que se conoce como antropocentrismo, antropo, ser humano, centrismo, centro, que es la idea de que el ser humano está en el centro. O sea, se va a abandonar en esa época del Renacimiento esta noción de la fe como lo principal y se va a poner al ser humano en el centro de la reflexión filosófica. Y la razón va a retomar su lugar como reina de la filosofía y ya no la fe.
Entonces, en el Renacimiento, digamos que a grandes rasgos, esto es parte de sus características, una época de mucho florecimiento en las artes, en las ciencias. Es la época de Galileo Galilei, un personaje muy interesante e importante que retomó las investigaciones que decían, espérate, que la Tierra no está en el centro del universo, tranquilita. Ella se mueve y ella es la que gira alrededor del Sol. Y bueno, por eso tuvo mucho problema con la Santa Inquisición, etcétera, etcétera, pero en fin, no nos vamos a meter de lleno en eso. Pero para que sepan que ese es el momento, esa es la característica del Renacimiento. Una época, se habla de una época de florecimiento de las ciencias, de las artes, después de un momento de cierto letargo en la Edad Media, donde ya hemos dicho que hubo sus aportes, pero que a nivel científico no se pudo por el peso que tenía la Inquisición. Pero fíjense que todavía en el Renacimiento no es que estuvieran libres de todo, porque Galileo tuvo que retractarse de las cosas, fue a juicio, estuvo en prisión domiciliaria, o sea, no era tampoco fácil el asunto. ¿Qué pasa? Que el salto a la modernidad se da ya en el siglo XVI con el amigo Descartes, René Descartes, que es un filósofo que a lo mejor le suena por las matemáticas, por ejemplo, el plano cartesiano. Cuando hablamos de cartesiano viene de Descartes, porque él era matemático también, era filósofo, había estudiado letras, y con él arranca lo que se conoce ya como tal la filosofía moderna. ¿Qué es lo que aporta Descartes que hace que ahí digan, bueno, ahí arranca la filosofía moderna? Recordemos siempre que las épocas históricas en la filosofía y en todo, no es que nadie diga, yo ahora estoy inaugurando la filosofía. Bueno, hay gente que lo dice, pero normalmente el que lo dice no lo hace. Ay, yo ahora estoy inaugurando la filosofía moderna. No, esa es una mirada posterior que se hace mirando atrás que dice, ah, mira, pero ahí hay un hito, hay algo que marcó una diferencia. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que marca Descartes en la época para decir, bueno, con él se inaugura la filosofía moderna? Él escribió un librito bastante breve que se llama El discurso del método, que de hecho, si tienen así mucha gana de leer en esta cuarentena, se lo pueden buscar por ahí en internet o lo que sea y leerlo, es bastante breve y les sirve. ¿Qué pasa? Que él, hay una reflexión que él tiene sobre el conocimiento. La obsesión, y si lo buscan en la línea de tiempo que hicimos, una de las características que dijimos de la filosofía moderna, o una de las principales, eran las reflexiones sobre el conocimiento. Y Descartes arranca con este tema. Descartes plantea, ¿cómo yo sé que sé? Ese es el gran tema, uno de los grandes temas de la filosofía, y ustedes incluso se han hecho esa pregunta cuando hemos estado haciendo el ejercicio de preguntar, ¿cómo yo sé que sé? Y Descartes se lo pregunta en este sentido. Cuando yo estoy durmiendo, yo vivo cosas como si fueran reales. ¿No les ha pasado que están soñando cosas y están sintiendo y bueno y tal? Pero de pronto me despierto y me doy cuenta de que todo eso era un sueño, o sea, no era real. Entonces, ¿cómo yo sé que ahora mismo, en este momento, yo no estoy durmiendo? ¿Cómo lo sé? Entonces, ¿qué pasa? Que Descartes no dice que se pellica, como uno hace, dice que déjame ver si me duele, a ver si estoy despierta. Ni se da un golpe, ni nada por el estilo. La reflexión de Descartes es la siguiente. Él dice, bueno, vamos a ver. Si yo sé que yo sé, no sé, dudo de mi razón. Lo primero que hace es, primero duda de sus sentidos, porque él no sabe que si todo lo que le rodea es real. Entonces lo que él ve, yo no sé si es verdad o es mentira o es un sueño. Ok, entonces duda de los sentidos, o sea que duda, ojo, la palabrita, duda de lo empírico, ¿sí? Ok, pero dice duda de su razón, porque él no sabe si su razón, si él se volvió loco o lo que fuera. Entonces yo no sé si a lo mejor yo me estoy pensándome a mí mismo que existo y al final no. Entonces duda de su razón. Ok. Eh, pero él dice, hay algo de lo que yo no puedo dudar y es que estoy dudando. Eso es la primera certeza de Descartes. Estoy dudando. Entonces él hace la siguiente premisa. Bueno, pero si estoy dudando, es que estoy pensando.
Obviamente, eso es lo que sigue, de lo que se sigue, lógicamente. Pero si estoy pensando, entonces hay alguien que soy yo que está pensando. O sea, el pensamiento no está solo en el aire, sino que hay alguien que soy yo que estoy pensando. Ah, pues entonces yo existo. Y de ahí surge una famosa frase de Descartes, que no sé si la han escuchado, que es pienso, luego existo. Hay gente que lo confunde y piensa que es que primero pienso y después existo. No. Ese luego que utiliza Descartes es un luego que se utiliza en lógica, que quiere decir entonces. ¿Ok? Como pienso, pues entonces existo. Eso es lo que quiere decir. Cogito ergo sum es también como es conocida la frase. Entonces, ese es el análisis. De lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando. Si dudo, es que pienso. Si pienso, es que yo estoy pensando. Y si yo pienso, entonces existo. Esa frase que parece como, wow, o sea, se dio cuenta de que existe, ya yo lo sabía y no tengo que ser un gran filósofo para eso. Yo sé que yo existo. Ahora, ¿qué hace que eso inaugure la filosofía moderna? Primero que está cuestionándolo todo. Ese es un asunto. Y él, su método lo llama duda metódica, porque dice que no es una duda permanente, sino que es una duda como un método para llegar a la verdad. Él está obsesionado con encontrar evidencias eh, claras para el conocimiento, que la filosofía pueda tener un fundamento tan lógico y tan bien sustentado como las matemáticas, porque él es matemático y él dice, no puede ser que los filósofos estén todos en desacuerdo y nunca nadie sepa qué es verdad y qué no es. Tenemos que llegar a algo fundamental y verdadero. Entonces, esa es una preocupación que fíjense que ya no es la preocupación entre fe y razón, sino esa preocupación por la fundamentación del conocimiento es una preocupación de la filosofía moderna. Segundo, y es lo central, ¿dónde él coloca la referencia de la verdad y el conocimiento? En el sujeto individual, en el sujeto racional y consciente. Es decir, el sujeto de la modernidad, de la época moderna, es un sujeto que se concibe a sí mismo como un ser que puede reflexionar sobre sí mismo, mirarse a sí mismo y que puede entonces ser la referencia de lo real, de la verdad y de lo que no. Ya no es que la divinidad se me revela y es la divinidad que me utiliza y a través de mí entonces yo sé la verdad, como era con los filósofos de la época medieval. Ya soy yo sujeto racional que puedo comprender con la razón la verdad. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con Descartes? Que luego, si se lee en su cosa y también en la síntesis que hay en el material, en el discurso del método, él va a llegar a la conclusión de que Dios tiene que existir y es parte de su sistema. Yo no les hablé de San Anselmo en la vez anterior, pero está en su material. San Anselmo es un filósofo medieval que plantea una prueba ontológica de la existencia de Dios. No nos vamos a meter en ese lío, pero es importante para entender que lo que Descartes va a decir no es nuevo, sino que es básicamente tomando el mismo argumento de San Anselmo. Lo que dice Descartes es que fíjense que si se recuerdan que él dudaba de la razón, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Él termina aceptando la existencia de Dios como la garantía de que su razón funcione. De que si, ¿cómo yo sé que lo que mi razón no me está engañando? Bueno, porque Dios existe y Dios es bueno y Él no me va a poner a pensar disparate, básicamente. Pero la argumentación original que él hace al respecto es que si él tiene la idea de un ser perfecto, entonces ese ser perfecto tiene que existir, porque de él que es imperfecto no puede surgir la idea de la perfección. Entonces esa idea de la perfección tiene que provenir de ese ser perfecto y se la tiene tiene que venir de ahí la idea que él tiene. Por lo tanto, Dios debe de existir. Ese es el planteamiento de Descartes. Fíjense que él llega a la existencia de Dios, pero ¿qué lo diferencia de los filósofos anteriores? Lo que acabo de decir, que Descartes llega a esa conclusión después de él asumir que él existe. ¿Ok? No es lo que pasaba con los anteriores, por ejemplo, San Anselmo,
que hace una reflexión sobre la existencia de Dios, pero sobre todo bajo la idea, y es más o menos el mismo argumento que Descartes se lo copió, pero sobre todo es bajo la idea de yo sé que existo porque Dios me permite la existencia y porque Dios me permite la razón. En el caso de Descartes es no, primero yo asumo mi existencia porque yo razono y luego entonces yo puedo razonar que Dios existe. Espero que vean la diferencia entre las dos formas de pensamiento. Claro que este argumento de la existencia de Dios ha sido muy cuestionado, aún por filósofos que son creyentes, pero que plantean que ese no es un buen argumento. Porque igualmente nosotros podemos tener en nuestra mente la idea de un unicornio y no necesariamente un unicornio existe. Entonces, no necesariamente las ideas que tenemos reflejan realidad. Pero bueno, si se recuerdan, este amigo Descartes se parece mucho a Parménides, que Parménides se recuerdan que decía que del no ser no puede surgir el ser y del ser no puede surgir el no ser. Por lo tanto, el ser es eterno. Esa es la misma noción cartesiana de Descartes de decir que de lo imperfecto no puede salir lo perfecto, o sea, de lo que no es no puede surgir el ser. Fíjense que Descartes va a seguir esta línea de Parménides que yo le decía que tiene una influencia posterior, que es la misma influencia que tiene Platón, que son Descartes, al igual que Platón y que Parménides, son autores que le dan más importancia a las ideas, ¿ok? Las ideas que a la experiencia. Le dan más importancia a lo a priori que a lo empírico, que a lo a posteriori. Sí, le da más importancia a lo conceptual. Estoy usando distintas palabras para lo mismo, para que puedan darse cuenta de que todo eso significa lo mismo. Lo a priori, lo conceptual, las ideas, todo esto tiene que ver con lo mismo. Y estos son autores que por eso se han llamado, de diversas escuelas, le han llamado idealistas, por ejemplo, tienen esta noción de que las ideas rigen el mundo. Entonces, Descartes primero es consciente de su pensamiento antes que de su cuerpo. Por eso les decía, él no se da una galleta o se pone a bailar y a sudar para saber si existe, no. Su referencia de su existencia es su propio pensamiento. Y eso va a marcar mucho la filosofía moderna, pero no va a ser lo único, porque esa forma de pensamiento que inaugura Descartes se conoce como el racionalismo, pero va a existir otra forma de pensamiento que va a ser opuesta, se puede decir que se llama empirismo. Por el nombre, ustedes que son especialistas en la palabra empírico deben saber ya por dónde va. Mientras que el racionalismo con Descartes entiende que la forma de conocimiento válida es la razón, los empiristas van a entender que la forma de conocimiento válida es la experiencia. Y entonces aquí entramos, pero no me voy a extender demasiado porque no quiero hacer el video muy largo, porque después tampoco lo puedo subir. Y es que este es uno o el debate central de la filosofía moderna. El debate sobre el conocimiento que se dio entre racionalistas y empiristas. Así que si le preguntan, háblame de una clave de la filosofía moderna, el debate sobre el conocimiento que se dio entre racionalistas y empiristas. Ajá, ¿y cuál era el debate? Recuerden que siempre tenemos que ver cuáles son las preguntas que se están haciendo los autores. ¿Cuál era el debate entre racionalistas y empiristas? ¿cuál es la forma válida de conocimiento? Esa es su pregunta. ¿Cuál es la forma válida de conocimiento? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? O sea, quizá no nos lo preguntamos, pero a veces lo asumimos. A veces asumimos que hay cosas que se conocen, como hemos hablado, por la razón, y hay cosas que se conocen por lo empírico. Pues ellos estaban preguntando cuál era la verdadera forma de conocimiento. ¿Qué pasa? Que con Descartes plantea que es la razón y él pone un ejemplo de que su propia existencia él la puede conocer a través de la razón porque los sentidos nos engañan. Y en eso él tiene razón, los sentidos nos engañan, eso creo que lo hemos hablado, de que uno ve el sol saliendo, pero el sol no está saliendo, somos nosotros que nos estamos moviendo. Hay cosas en las que los sentidos nos engañan y es verdad que, por ejemplo, gracias al desarrollo de la razón y la matemática, el mismo Galileo Galilei pudo hacer cálculos matemáticos para decir, no, pero somos nosotros que nos movemos. Pero no fue solo la razón, la experiencia lo ayudó, porque al tener un telescopio
que era un instrumento empírico, eso le permitió comprobar su teoría. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta época eran más radicales, no querían mezclar las dos cosas, era una o la otra. En el caso de los empiristas, tenemos que ellos dicen lo contrario, dicen no, la forma válida del conocimiento es la experiencia. Y ahí tenemos a un filósofo, hay varios, pero el más radical de todos es el filósofo David Hume, que se escribe David Hume con H, que es un punk de la filosofía, un rockero, porque plantea, dice, su análisis es el siguiente: no hay ninguna idea que tengamos en nuestra razón que sea válida si no viene de la experiencia. ¿Ok? Nosotros tenemos impresiones, y cuando digo impresiones no piensen en cuando, ay, me impresioné, no. Me refiero, piensen en una impresora, ¿verdad? Como una máquina de estas impresoras, donde nosotros somos un papel en blanco, decía uno de los empiristas, somos un papel en blanco que nacemos sin ninguna idea previa. Que para los racionalistas la idea es que sí, nosotros tenemos ideas previas. Fíjense que Descartes dice que la idea de Dios nosotros no la aprendemos de ningún lado, sino que nacemos con esto, por ejemplo. Bueno, para los empiristas no hay ninguna idea previa o idea innata, como se llama, sino que somos una hoja en blanco, una tabula rasa, se dice. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos teniendo impresiones a través de la experiencia, se nos van imprimiendo en ese papel en blanco ideas. Entonces yo veo, por ejemplo, mi casa y tengo una impresión de mi casa. ¿Qué pasa? Que yo, de cuando salgo de mi casa, que ahora no podemos salir, cuando salgo de mi casa, pienso, tengo la idea de mi casa, aunque no la esté viendo. Pero esa idea de mi casa, dice Hume, es correcta porque yo tengo una impresión de mi casa. Pero la idea de un unicornio, por ejemplo, que yo no la he visto, pero no solo yo, sino que ningún ser humano ha visto un unicornio, bueno, es una idea disparatosa, un invento de la razón, porque no se basa en ninguna experiencia real, empírica del ser humano. Entonces, con eso, ya ustedes saben cuál es la primera idea que se va. La idea de Dios es la primera que se va, porque ¿quién ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha tenido alguna impresión? ¿Quién lo ha olido? ¿Quién la ha tocado? ¿Quién la ha saboreado? Se fue. Pero ese es fácil, digamos, porque bajo esa lógica, ok. Pero digamos que hay otra idea que se va bajo esa noción, que es la idea de el yo. Porque él dice, qué locura, porque si yo me toco, yo soy yo, ¿verdad? Pero yo veo una mano, puedo ver algo de mi cabello, me puedo tocar la nariz, me puedo tocar la coronilla, ok. Pero me puedo ver los pies. Pero el conjunto de todo eso, decir que todo eso conforma un yo, es un invento de la mente, es un invento de la razón, dice Hume, dice David Hume. Entonces yo es una idea que realmente no tiene ningún correlato con nada material y concreto. Se fue. Ya se fue Dios, se fue yo. Y lo otro que se va es la realidad. Hay otra cuarta, ¿eh? Lo otro que se va es la realidad, porque ¿cómo que la realidad se va? Si se supone que por la experiencia que yo estoy viendo las cosas, ¿cómo que la realidad se va? Bueno, se va. ¿Por qué? Porque así mismo como yo me veo a mí por partes y me invento que soy una cosa, una sola cosa, de la realidad yo también lo que veo son partes. Yo veo una hoja de un árbol, yo veo una pared, yo veo una qué sé yo qué, pero yo decir el concepto realidad como algo completo, como que fuera una sola cosa, muéstramela la realidad, ¿entiendes? No es nada concreto que tú puedas ver, es un concepto abstracto que para Hume es un invento de la razón. ¿Qué pasa? Que él dice, bueno, hay conceptos de esto que son necesarios y está bien usarlo porque ni modo, tengo que ser yo para poder ir a un juzgado si me enjuician por algo, bueno, ok. Pero que él dice igual es un invento de la razón. La otra noción que se va es la noción de causa, de causalidad, que es una noción que nosotros tenemos clarísimo. Yo te empujo, tú te caes. Se supone que tú te caíste porque yo te empujé. Pues para el amigo David Hume, lo único que uno ve es que uno empujó y el otro se cayó. Pero la razón inventa que él se cayó porque el otro lo empujó.
O sea que la causalidad es un invento de la razón. Bueno, como David Hume eliminó a Dios, al yo, a la realidad y la causa, viene un amigo luego a tratar de resolver este problema que se llama Immanuel Kant. K-A-N-T, Kant, un filósofo alemán que yo diría que es el Aristóteles de su época, porque Aristóteles en su momento, si se recuerdan, era como quien trató de combinar las cosas que Platón había separado. Y Kant viene a hacer más o menos lo mismo, porque Descartes y Hume, o sea, los racionalistas, y no solo ellos dos, ahí yo los estoy poniendo de ejemplo, pero los racionalistas y los empiristas separan por completo lo a priori y lo empírico, la idea y la experiencia, lo conceptual y lo material, lo separan del todo en el conocimiento. Y el proyecto de Kant es tratar de comprender el conocimiento humano, pero para justificar la existencia de la ciencia. Ese era el proyecto de Kant. Descartes estaba en la época de Galileo y su filosofía es para tratar de justificar la ciencia de Galileo Galilei, que era una ciencia muy matemática. En el caso de Kant, él está tratando de justificar a la ciencia de su época, que es la ciencia de Newton. Entonces, ¿qué pasa? Para que ustedes vean que la filosofía también va muy emparejada con lo que está pasando en la ciencia y con lo que está pasando en la realidad. Pues el amigo Kant lo que dice, espérate, si Hume me destruye la noción de causa, me destruye la ciencia. Porque y si me destruye no solo la causa, sino en general todos los conceptos abstractos, pues me va a destruir la ciencia porque la ciencia necesita de conceptos universales, generales, abstractos para poder funcionar. Es decir, la ciencia no es solo empiria de ver un pedacito de las cosas, sino que la ciencia también trabaja con conceptos. Entonces Kant básicamente, para sintetizar, lo que dice es, los dos tienen razón. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? El de la razón y el de la experiencia. El de lo a priori y el de lo empírico. Entonces Kant sí acepta que tenemos conocimientos innatos, que tenemos algunos conceptos generales que necesitamos para poder tener experiencia del mundo, pero que esa razón no se puede quedar sola en el aire pensando disparate, porque llega a pensar disparate, sino que tiene que ser enraizada en la experiencia. Entonces, básicamente, Kant vuelve en la filosofía, si ustedes se dan cuenta, hay como unos ciclos que se dan, que aunque las preocupaciones y las épocas varían, pero seguimos estando en esta pugna entre la razón y los sentidos, entre el ser y el pensar, entre lo a priori y lo empírico. Si se fijan, esa es la pugna en la que estamos, y Kant viene como a resolver esto de que en el conocimiento necesitamos tanto a la materia, que vendría a ser lo empírico, como a la forma, que vendría a ser lo a priori. Y con eso, con Kant, se culmina que ya Kant está en el siglo XVIII, que es la época de la Ilustración. Es una época de desarrollo de la razón, de que su lema es atrévete a pensar, y ya con Kant se cierra el ciclo de la filosofía moderna. Así que hemos visto tres autores de esta época centrales: René Descartes, David Hume e Immanuel Kant.